Buen día mis hermanos, el día de hoy comenzaré con una serie de historias que estoy seguro que a más de uno helará la sangre. Esta serie se titula Asesinos seriales mexicanos, historias basadas en el libro México y sus asesinos seriales, del periodista Ricardo Ham. Libro que por cierto ya tiene su reseña en este canal. Te invito a que apoyes mi canal suscribiéndote y dándole clic a la campanita. Hoy recapitularemos la historia de Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Nuestra historia comienza en la zona del Bajío de la República Mexicana, en 1840, año en el que nace Francisco. Fue el 11º hijo de una familia de escasos recursos. Su infancia estuvo marcada por múltiples maltratos por parte de su madre, y se intuye que no tuvo un padre presente, o en caso de haber estado presente, fue un padre golpeador y abusivo. Dadas las condiciones, se afirma que Francisco era analfabeta, y por lo tanto carecía de educación académica básica. Todos estos detalles son relevantes para considerar el perfil psicológico de este individuo. A los 22 años, en 1862, decidió mudarse a la Ciudad de México para trabajar de ayudante de un zapatero. Algunas fuentes aseguran que al llegar a México, Francisco Guerrero se instaló en la colonia Peralvillo, e incluso se afirma que estuvo casado con una mujer llamada María, teniendo 4 hijos reconocidos, además de algunos con relaciones extramaritales. A este respecto, algunas fuentes indican que pudo incluso ejercer de proxeneta teniendo una suerte de harén a su servicio. También se dice que tenía un número considerable de amantes, las cuales lo mantenían. Crímenes. Su actividad como asesino se mantiene desde 1880 hasta 1888, y su última víctima se añade en 1908, esto por motivos que mencionaremos más adelante. El número de víctimas que se cuentan fueron privadas de la existencia a manos de Francisco asciende a 20. La mayoría de ellas ejercían de sexoservidoras, aunque la última de las víctimas era una mujer de la tercera edad. Algunos, sin embargo, aluden a que esta mujer, ya anciana, también era sexoservidora. El apodo de Francisco, con el cual se hizo conocido en la cultura popular, es decir, el Chalequero, tiene 2 versiones en cuanto a su origen. Una versión indica que es simplemente porque habitualmente utilizaba un chaleco como parte de su vestimenta, en tanto que otros indican que su apodo es debido a que Francisco tenía encuentros sexuales a chaleco, expresión que se usaba en aquel entonces y significa que forzaba a las mujeres a tener relaciones sexuales con él. Esto nos lleva al modus operandi que tenía el chalequero para asesinar a sus víctimas. Francisco por lo general pedía de servicios sexuales a algunas mujeres, forma en la cual atraía a sus víctimas. Una vez cumplido el servicio, Francisco usaba de su fuerza para acabar con la vida de estas mujeres. Una vez asesinadas, arrojaba los cuerpos al río Consulado. En algunos cuerpos se encontró indicios de forcejeo y violación, en algunos otros múltiples apuñalamientos e incluso hasta cuerpos decapitados. También se encontraron algunos cuerpos con mutilaciones genitales. Algunas de las mujeres que se identificaron entre sus víctimas presuntamente fueron Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, María de Jesús González, Margarita, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y Antonia, la anciana que se considera fue su última víctima. Pese a que el chalequero era hasta cierto punto meticuloso con las atrocidades que cometía, en realidad no procuraba ocultar sus asesinatos. Era de todos en la zona conocidos dichos actos, pero no era denunciado ante las autoridades por miedo a las represalias. Sin embargo, los cuerpos llegaron a los márgenes del río Consulado y las autoridades comenzaron a investigar. Fueron varios los testigos que, en anonimato, testificaron contra Francisco, particularmente los vecinos de Murcia Gallardo, mujer que ejercía la prostitución y cuyo cuerpo fue encontrado degollado y con marcas de violación a orillas del río Consulado. De acuerdo con el periodista Ricardo Ham,
el chalequero fue arrestado por el detective Francisco Chávez el 13 de febrero de 1888, tras considerar las denuncias. Una vez preso, se unió una nueva denuncia por parte de una víctima que sobrevivió a un intento de homicidio. Esta víctima era Emilia, quien acusó a Francisco de violación e intento de homicidio, y de acuerdo con su testimonio fue agredida en la colonia de Río Consulado, tras regresar de una peregrinación de la Santísima cerca de la villa de Guadalupe. Guerrero dejó el cuerpo maltrecho de esta mujer tirado en el río pensando que estaba muerta, aunque no lo estaba. Por cierto, esta mujer, de acuerdo a lo que ella misma menciona, no ejercía de sexoservidora, sino de lavandera. Francisco fue condenado únicamente por la muerte de Murcia y la agresión contra Emilia, ya que no se pudo comprobar que los demás crímenes fuesen de su autoría. En un comienzo fue sentenciado a muerte, pero el mismo presidente de la República, quien entonces era Porfirio Díaz, le dio una sentencia más leve, 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa. A esto se suma que en 1904 hubo un error administrativo y se le dio libertad al chalequero. Una vez en libertad, Francisco volvió a su vida de asesinato y el 13 de junio de 1908 fue aprehendido por segunda ocasión, esta vez acusado por el asesinato de una anciana, de la cual solo se supo que llevaba por nombre Antonia, y quien fuera degollada por Francisco. Fue detenido en un lugar cercano del sitio en el que cometió el crimen. Un niño llamado José Inés Rodríguez, el cual se dedicaba al pastoreo, fue testigo del crimen junto con el presunto abuso de la mujer por parte de Guerrero. También testificaron las hermanas Solorio, las cuales vieron cuando Francisco se limpiaba la sangre producto de su crimen a orillas del río Consulado. Fue trasladado a la prisión de Lecumberri, donde fue sentenciado a pena de muerte sin oportunidad de indulgencia. La muerte de este individuo llegó antes de cumplir su sentencia. Fue a la edad de 70 años en 1910, justo el año en el que se desató la Revolución Mexicana. Fue hallado inconsciente en su celda y posteriormente trasladado al Hospital Juárez, donde fue declarado muerto. Hay distintas versiones sobre el motivo de su muerte. Algunos señalan que fue por tifoidea, otros por tuberculosis o quizá por una contusión cráneoencefálica a partir de un accidente. Perfil psicológico. Contrario a lo que podría pensarse, muchas personas testificaron que Francisco Guerrero, alias el Chalequero, era un hombre elegante, encantador y hasta caballeroso, quizá haciendo uso de dichas astucias para atraer a sus víctimas. Por otra parte, también tenía rasgos narcisistas muy marcados, dado que vestía de forma elegante y hasta estrafalaria. No es muy difícil de intuir que su misoginia y deseo de superioridad se debe en gran medida a los abusos propinados por su madre durante su niñez. La figura paterna, ya sea que fuese ausente o que estuviese presente, únicamente para maltratar a su mujer y a sus hijos, no hicieron más que colaborar con los desórdenes psicológicos de Francisco. Hay dos teorías en cuanto al motivo por el cual elegía a mujeres que ejercían de sexoservidoras. Por una parte se dice que, pese a tener múltiples amantes, el chalequero era sumamente religioso y creía que las mujeres le debían absoluta devoción a sus esposos, siendo una mujer promiscua y adúltera de lo más depravado para Francisco, además de creer que las mujeres eran simples objetos de placer para los hombres, motivo por el cual eligiera a sexoservidoras como sus principales víctimas. Otras teorías afirman que en realidad Francisco tenía un impulso violento reprimido durante su vida temprana, impulso que buscaría satisfacer ya de adulto, y las mujeres que fueron sus víctimas fueron elegidas únicamente por ser vulnerables. Prueba de esto es que no todas las mujeres que asesinó eran prostitutas, especialmente su última víctima. Este era un individuo psicópata que demostraba crueldad en sus actos y procuraba mostrar superioridad al abusar de sus víctimas. Nunca mostró remordimiento por sus actos. La vida de este asesino fue llevada a una novela titulada Carne de ataúd, del periodista Bernardo Esquinca,
novela que fue inspirada en los crímenes de Francisco Guerrero, alias El Chalequero. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa las campanitas de notificaciones. Nos vemos en próximos videos. Un saludo.